Si puedes, cierra tus ojos. Solo deja que el Señor actúe, que Él llene tu vida. Deja que entre en tu corazón. Dile: Señor, aquí estoy y quiero que me llenes. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí, entrará en acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Oh, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti, completamente.
mi alma a ti entrego. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma, oh, tuyo soy, Señor. Oh, ¿qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Oh, gracias, Señor. Que el Señor le bendiga a todos, amados hermanos. Estoy agradecido con Dios que en esta noche me permite compartir con ustedes su palabra. La palabra que quiero compartir en esta noche está en el libro de Zacarías, capítulo 5, versículo 1 al 11, prácticamente todo el capítulo, y tiene una enseñanza muy especial para nosotros en este tiempo. Mientras usted busca allí en su palabra y nos acompaña, pues teniendo este tiempo de oración, presentándole a Dios la palabra que vamos a compartir. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder, Señor, estar juntos nuevamente, Señor, en armonía delante de tu presencia, a través de estos medios, Dios, y poder compartir tu palabra una vez más. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, por cada uno de los amigos que a través de estos medios, Señor, se conecta, Señor, oh Dios mío, con tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor, a través de cada uno de ellos, Dios. Que esta palabra, Señor, les sea de bendición, Señor, abundante. Que derrame, Señor, tus bendiciones sobre ellos, que traiga consuelo, fortaleza, aliento, Señor, y que seamos, Señor, oh Dios, edificados para gloria, la honra y la alabanza de tu santo y glorioso nombre, Señor. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios, como dije, pues, está, vamos a compartir en esta noche. Está en el libro de Zacarías, capítulo 5. Zacarías capítulo 5, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Zacarías 5, del versículo 1 en adelante, habla así la palabra de Dios. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras.
Luego Zacarías 5:5 dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio del efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Bueno, el profeta Zacarías, su contexto histórico está pues revelado a través de Zacarías capítulo 1, versículo 1, que dice así, en el 8º mes del año segundo de Darío vino a mí palabra de Jehová, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Para nosotros comprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando, tenemos que comprender en primer lugar el contexto histórico de donde está pues la palabra y el momento en que se da la palabra y a quién se da la palabra en primera instancia. Aunque sabemos que la palabra profética tiene también un cumplimiento, ¿verdad?, en el tiempo, y la palabra de Dios pues nos enseña aún a nosotros, los primeros que recibían esta palabra era el pueblo de Israel, los que regresaban de la deportación del tiempo de cautiverio de 70 años en Babilonia con el decreto de Ciro. Cuando Ciro dio el decreto, pues allí estaba la familia de Zacarías, que también era familia sacerdotal, y además pues Zacarías tenía el ministerio profético. Esdras 5:1 también habla acerca de Zacarías y dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Pues confirmando pues lo que es el tiempo en que profetizó Zacarías. Esdras también recoge dentro de sus escritos que Dios estaba utilizando o estaba usando poderosamente a Ageo y Zacarías, que eran contemporáneos, para alentar al pueblo que había regresado a Israel después de esos 70 años de cautiverio en Babilonia. El Esdras 6:14 nos habla y nos dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces aquí vemos pues claramente el contexto histórico de esta palabra, que se da pues en tiempo del retorno del cautiverio babilónico, y pues está dirigida la palabra a los judíos, principalmente al pueblo de Israel, que estaba asentándose nuevamente sobre su tierra en Israel. Después de la deportación, pues vuelve nuevamente el pueblo a regresar a su tierra conforme a la palabra de Dios, y pues el pueblo a quien Dios envía esta palabra en primera instancia es el pueblo de Israel. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de que Zacarías, hijo de Berequías y hijo de Ido, quiere decir, y luego la palabra sigue siendo hijo de Ido porque se entiende, o sea, algunos creen que el padre de Zacarías murió mientras Zacarías todavía era joven, por eso entonces lo adopta su abuelo Ido, y entonces se sigue pues diciendo hijo de Ido, hijo de su ancestro, pues, Ido. Qué bueno es Dios, porque nunca nos deja solos, siempre deja a alguien que pueda acompañarnos y seguir nuestro trabajo, nuestro ministerio adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que la palabra de Dios nos enseña aquí acerca de lo que Dios le va a mostrar a Zacarías es que Zacarías pues dice, de nuevo alcé mis ojos, dando a entender pues de que por alguna razón Zacarías pues bajaba su mirada, bajaba su vista, y
cada vez que volvía a levantar la vista, Dios le mostraba cosas tremendas, cosas poderosas. Aquí pues yo entiendo que el estar pues rodeado de tanta destrucción como era la situación en la ciudad de Jerusalén después del exilio, una ciudad completamente destruida, con sus murallas destruidas, con sus puertas destruidas. Claramente un panorama desolador nos puede causar a nosotros cierta situación de desánimo, de bajar la mirada, pero es tiempo de levantar la mirada. La palabra de Dios dice que aunque veamos tanta desolación a nuestro alrededor, vemos tanta situación que trae desaliento, el llamado de la palabra de Dios en primer lugar es a que levantemos la mirada, que alcemos la vista, porque Dios va a hablarnos, Dios nos va a mostrar cosas grandes y poderosas. Y aquí dice un rollo que volaba, un rollo que volaba. Un rollo, bueno, es un libro. Un rollo en aquel tiempo era un libro. Y este libro, pues, no estaba en un aposento, estaba en el aire. O sea, es un libro que está en un escenario alto, está puesto a la vista de todos. Es un libro que está expuesto porque también el rollo no estaba recogido, el rollo estaba abierto, dice la palabra de Dios, porque de tal manera que aún Zacarías no solamente vio que era un rollo que volaba, que estaba en los aires, que su escenario era el aire, sino que también ese rollo estaba abierto, desplegado, porque él podía ver con toda claridad y poder determinar el tamaño o las dimensiones de ese rollo. Dice la palabra de Dios, ve un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Esa medida para Zacarías eran conocidas, porque eran exactamente las medidas que tenía el pórtico del templo de Jerusalén. El pórtico medía 20 codos de ancho por 10 de largo, o sea, tenía 20 codos de largo por 10 de ancho. Amén. Tenía las mismas dimensiones que el pórtico del templo. Visto desde el punto de vista normal, natural, esto sería algo inconcebible porque los rollos en aquel tiempo estaban hechos de madera o de las capas del árbol o de algún tipo de papiro, algún tipo de fibra, y también los más comúnmente eran las pieles de los animales que eran preparadas especialmente para poder escribir sobre ellas. Y es imposible que nosotros podamos pensar que habían semejantes tamaños de lienzo en aquel tiempo para poder escribir. O sea que aquí el simbolismo es algo profético que tiene que interpretarse a la luz del simbolismo de lo que es una representación profética, una enseñanza. Lo que está diciendo el escenario es que el libro está en un lugar totalmente visible, totalmente expuesto, no solamente visible, sino expuesto, abierto totalmente. ¿Y qué libro es este que vuela? ¿Qué es este libro que Dios quiere mostrarle al profeta Zacarías para que observe, para que lo mire? La Biblia lo dice aquí, dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. ¿En qué lugar nosotros encontramos estas palabras? Pues precisamente en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, pues, capítulo 5, del 1 al 21, nosotros encontramos el decálogo, encontramos todo lo que son la ley de Moisés. Ahí está escrito de un lado, pues, las tablas de la ley estaban escritas por ambos lados. Y de un lado, la palabra de Dios nos habla acerca de que todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede ser entonces una maldición? Pues la palabra de Dios debe ser una bendición, pero se convierte en una maldición para todo aquel que la desobedece. Se convierte en juicio de muerte para todo aquel que la desobedece. Pero a todo aquel que obedece su palabra, la palabra de Dios viene como una bendición, trae bendición. Pero para todo aquel que desobedece la palabra,
es una maldición. Por eso dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, ¿verdad? Como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Estos dos ejemplos nos enseña la palabra que son significativos, porque en uno tiene que ver en la relación propia de cada individuo con Dios, pues tomar el nombre del Señor con juramento falso es transgredir la ley del Señor. No dirás falso testimonio, no jurarás, no tomarás el nombre de Dios, de tu Dios en vano. Y todo aquel que hurta, que es el octavo mandamiento, todo aquel que hurta, que roba, es el octavo mandamiento, está del otro lado y tiene que ver con las relaciones entre nosotros, entre personales. O sea que Dios está poniendo en evidencia allí, en un lugar visible, que su palabra tiene cumplimiento en todo tiempo, en todo momento. Todo aquel que hurta y todo aquel que jura falsamente, ¿verdad?, será destruido, dice la palabra de Dios. Yo la he hecho salir, dice la palabra de Dios. Entonces es Dios el que está interviniendo en esto. Dice, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Mire, nosotros encontramos hoy en día, humanamente hablando, montones, por así decirlo, de leyes, de decretos, de reglamentos, pero ninguno de ellos podrá jamás invalidar lo que Dios ha determinado por medio de su palabra. Encontramos países, gobiernos en estos tiempos dando directrices, dando órdenes, dando decretos, haciendo leyes que van en contra totalmente de la palabra de Dios. Pero jamás una ley humana podrá invalidar la eterna palabra del Dios Todopoderoso. Dios está diciendo, esta es mi palabra, la pongo en un lugar visible, la pongo al alcance de todos, la pongo al alcance de todos puedan escucharla. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es un tiempo en el cual la palabra de Dios, como nunca antes, está siendo expuesta a través de los aires. En la antigüedad al creyente se le decía los del camino, porque eran gente que iban siempre llevando la palabra de Dios a través de sus pasos a un lugar y a otro. Pero en este tiempo, amados hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que la palabra de Dios está siendo expuesta a través de los aires, a través de los medios tecnológicos que circulan la tierra a través de los aires, y está siendo expuesta de manera amplia, de manera abierta, de manera agrandada, como nunca antes la palabra de Dios ha sido predicada, está siendo predicada en este tiempo, siendo expuesta para que todos la vean, y la palabra de Dios está entrando en las casas, está entrando en los hogares, y todos somos conocedores de lo que la palabra de Dios está diciendo. Por tanto, nadie puede excusarse de decir, yo no sabía, yo no conocía. Para mí nunca me fue enseñado lo que la Biblia decía. Todos vamos a tener que dar cuentas a Dios y vamos a ser juzgados, como dice su palabra, por la palabra que Dios ha dado. Dios no nos va a juzgar por algo que nosotros desconocemos. Dios va a juzgarlo por lo que conocemos, por lo que Él ha establecido, por lo que Él ha expuesto ya visiblemente ante todos, que es su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra dice que se convierte en maldición para todo aquel que hace las cosas que la Biblia enseña, que la palabra de Dios enseña que no se deben hacer porque son abominaciones a Dios. Hay mucha gente que ha creído que podía haberse salido con la suya. Ha construido cosas, imperios, aunque lo hayan hecho con piedra, con los mejores materiales, más fuertes y todo lo demás, aunque lo haya hecho con las mejores maderas, con las mejores resistencia de materiales, todo lo demás, nada de eso podrá sostenerse el día que Dios juzgue a través de su palabra todo, porque aún las casas de piedra serán deshechas cuando la palabra de Dios haga juicio sobre cada uno de cada
personas, sobre los hechos de cada persona, porque la palabra de Dios viene a tratar con cada uno de nosotros de manera primeramente individual, que es lo que muestra esta primera visión. La palabra de Dios viene a tratar con cada persona de manera individual, de manera de su relación íntima y familiar. Pero también la palabra de Dios nos habla acerca de la siguiente visión, que es la mujer en el efa. Y dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos. Nuevamente el Señor le llama la atención a Zacarías y le dice, alza tus ojos. El Señor te dice en esta noche, alza tus ojos. Deja de estar mirando hacia abajo, de estar pensando que todo está arruinado, que todo está acabado, que todo no tiene solución, que esto no hay salida. El Señor le dice a su pueblo en esta noche y a cada uno de los que están en este momento sintonizados con esta palabra, alza tus ojos, alza tus ojos. Dice, al ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza tus ojos y mira qué es esto que sale. Mira qué es esto que sale, qué es esto que se está mostrando delante de ti. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale de... Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Recordemos que a primera instancia Zacarías estaba llamado a profetizarle al pueblo de Israel, el pueblo que regresó de la cautividad. Pero esta palabra también trasciende los tiempos y aún nos bendice a nosotros. El Señor está diciendo ahí que alce sus ojos para que mire lo que sale. No dice de dónde sale, solo dice que lo que sale, lo que se presenta, lo que se te presenta delante. Y dije, ¿qué es? No era que Zacarías no sabía lo que era un efa. Zacarías conocía el efa. Zacarías era un hombre instruido, era un erudito de la palabra también. Él conocía un efa, conocía las dimensiones, conocía todo aquello que se estaba mostrando, pero él lo que quería saber era el significado de por qué se le estaba mostrando esto. ¿Y qué era? Dice, y él dijo, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. ¿Qué es un efa? Bueno, un efa es una vasija, es una medida que se utilizaba para los áridos, para lo que son granos, por ejemplo, trigo, cebada, centeno, todo lo que se cosechaba en esos lugares. Usted compraba 5 efas de trigo, 5 efas de cebada, 5 efas de diferentes granos. Era la medida. Era una medida que no era originaria del pueblo de Israel, era una medida egipcia. Ellos habían adoptado esta medida como medida. Tenía la capacidad de este efa era de aproximadamente 37 litros. Estamos hablando de aproximadamente 9 y tantos galones. O sea, no era tan grande como un quintal que nosotros conocemos hoy, que es lo más común, pero era medida de medir, una forma de comercial. Miren los términos. Los términos aquí son medidas, son comerciales. En la primera visión, Zacarías ve un rollo que vuela y el rollo tiene medidas. Tiene una medida de 20 codos de largo por 10 de ancho, que exactamente eran las medidas del pórtico del templo de Salomón. Zacarías, como un profeta y como un sacerdote entrenado, sabía las medidas del templo, y por eso puedo decirle enseguida, no solamente ve un rollo desplegado, sino que ese rollo tiene alrededor de los 20 codos de largo por 10 de ancho. Pudo haberlo entendido de una vez. Aquí, pues, la medida del efa es una medida originaria de Egipto, como les dije, y también, pues, había sido adoptada por los pueblos de Israel, que es Israel, y también, pues, era también aceptada también dentro de todo lo que era el territorio de Mesopotamia, de Babilonia, en todos estos lugares. Es interesante porque un efa, pues, de capacidad de aproximadamente 9 y tantos galones, ¿verdad? Transformando los litros a galones, esto no es tan grande como para que una persona pudiera caber sentada dentro. Sin embargo, esto es un simbolismo, una manera simbólica de representar algo que Dios quería que Zacarías pudiera ver y entender. Este es un efa que sale, además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. La iniquidad es el pecado, la maldad. Está representada aquí
contenida en un efa, en una medida. Dios ha puesto medidas al pecado. En el libro de Génesis, cuando vemos acerca de que Dios va a tratar, a juzgar al pueblo de Sodoma y Gomorra, dice, porque la maldad de ellos ha subido de punto. O sea, Dios tiene un punto donde dice, hasta aquí le soporto su pecado, hasta aquí le soporto su maldad. Y voy a tratar y voy a entrar en juicio con ellos. Entonces, cuando Dios pone el efa, pone una medida y dice, esta es la medida que voy a tolerar de ellos, y ahí hacemos cuentas, hacemos juicio. Y la maldad está representada por una mujer, no queriendo decir que la mujer es causa de maldad o que la mujer es la maldad, sino que es una representación. En la antigüedad, en los pueblos alrededor de Israel, pues se tomaba a la mujer como una figura para representar aquellas cosas abstractas que no eran que no se podían poner como una medida, como una figura. Se ponía como la mujer. Usted lo lee en el libro de Proverbios, capítulo 2, en el libro de Proverbios, capítulo 5. Ahí habla acerca de esto, ¿verdad? Entonces, en el libro de Apocalipsis también nosotros podemos leer acerca de que la gran ramera, la Babilonia la Grande, también es representada la maldad de estas ciudades como una mujer ebria montada sobre una bestia, dice la palabra de Dios. Pero aquí igualmente la maldad es representada como una mujer que está sentada en medio del efa. Zacarías no sabe lo que hay dentro de aquel efa. Por lo tanto, el ángel da pues a entender que se levanta. Aquí levantaron la tapa de plomo. Importante de notar que el material que se describe aquí como de que está hecho la tapa, que era como una especie como un balón, una bola que caía sobre la boca, exactamente se amoldaba sobre la boca, estaba hecho de plomo. El plomo nosotros sabemos que es uno de los metales suaves más pesados. El plomo es un metal pesado y tiene muchas características que podemos sacar aquí, pues, pero principalmente que por ser pesado y por ser maleable fácilmente, pues se utilizaba para hacer las tapas de aquellas efa, donde se contenía el objetivo del efa principalmente era que medir trigo, medir cebada, medir cualquier árido que había de cosecha. Pero en esta oportunidad había algo que no era usual dentro del efa, era la maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo la maldad y la echó dentro del efa. Pareciera que cuando se destapó, se le quitó la tapa para que Zacarías pudiera ver lo que había dentro. Aquella mujer que estaba sentada dentro del efa, que representa la maldad, trató de salirse, pero el ángel le impidió y la volvió nuevamente a empujar hacia adentro y ponerle la tapa de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor tiene control de todas las cosas. Aquí, por mucho que la maldad se haya disparado, no tendrá un crecimiento sin límite. Dios tiene la medida, el límite hasta dónde va a tolerar la maldad y el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que entonces Zacarías ya había aprendido la lección. Dice, ahora alcé mis ojos y miré. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dos mujeres que salían representan pues dos seres espirituales y traían viento en sus alas, o sea, venían planeando, venían volando. Y las alas, dice Zacarías, parecen alas como de cigüeña. La cigüeña es un ave migratoria, pero también es una de las aves inmundas contempladas en la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, donde se habla de las aves limpias y las aves inmundas. Pertenecían a las aves inmundas, o sea, no era ave para comerse, no se podía comer. Pero aquí la palabra de Dios dice que estas mujeres eran representaciones de algún tipo de espíritus, representación de espíritus, tenían alas como de cigüeñas, de tal manera que no las podemos entonces enmarcar dentro de lo que son los ángeles de parte de Dios, porque no, la Biblia no dice que eran ángeles, eran dos entidades espirituales que tenían alas como de cigüeña, de un ave inmunda, y también tratando de representar también
que estas aves pues migratorias tenían la capacidad de volar a grandes distancias y llevar por su capacidad de vuelo a cierta cantidad de peso, por su capacidad de vuelo. Enseñándonos pues que Dios iba a tomar a lo que era el pecado, la maldad del pueblo y lo iba a llevar muy lejos, al lugar a donde pertenecía, a la tierra lejana, la tierra de Mesopotamia, la tierra de Sinar. Sinar aquí quiere decir, la palabra Sinar significa entre ríos. Y la tierra que el Señor está refiriéndose aquí, la tierra de entre ríos, es precisamente la tierra de donde el pueblo de Dios había estado cautivo en Babilonia. Entre el río Éufrates y el río Tigris. Sinar también es territorio, ¿verdad? Donde estuvo el huerto del Edén, estuvo pues allí, de donde salió el patriarca Abraham, de Ur de los Caldeos, también está en esos lugares. También habla la Biblia acerca de un pasaje donde el pueblo, después de haber pasado por todo lo que era el diluvio, pues la descendencia de Noé, de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se multiplicaron y entonces se fueron hacia un lugar pues de la llanura que había y allí en desobediencia a Dios. Es importante entender esto. En desobediencia al mandato, a la palabra de Dios, ellos quisieron hacer lo que les pareció, lo que les dio la gana, por decirlo así, y empezaron a hacer fue una construcción de una gran torre llamada la Torre de Babel, porque Dios tuvo que descender para confundir sus lenguas y distribuirlo, separarlo. Esto quiere decir que aunque el hombre, y dice la Biblia que estas ciudades de la llanura de territorio de Sinar, pues fue en primer lugar colonizado por uno de los descendientes de los hijos de Cam, que era el hijo menor de Noé, y quien había pues cometido un acto vergonzoso con su padre, fue maldito también su descendencia en Canaán. Y ahí vemos entonces, amados hermanos, que esas ciudades fueron construidas por el primer hombre, el más poderoso de la tierra, llamado Nimrod. Entonces, amados hermanos, esto tiene una enseñanza profunda que, si bien es cierto, tiene interés para nosotros hoy en día, porque hoy en día nosotros vemos a un mundo totalmente alejado de Dios, haciendo las cosas a su manera y pretendiendo construir sus propios planes, alejados y distanciándose cada día más de la voluntad y el propósito de Dios. Todo esto tiene sus consecuencias. Todo esto tiene sus consecuencias. Pero Dios nos ha dado palabra como al pueblo de Israel en ese tiempo, a través de Zacarías, para nosotros también, en que Dios va a alejar para siempre la maldad de nosotros, y esa maldad va a ser llevada al lugar que le pertenece. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque sea edificada y puesta en alto en ese lugar, Dios va a destruir esa casa con sus piedras, con sus maderas, con todo lo que el hombre ha querido construir para hacer los planes a su manera. Dios lo va a deshacer un día y va a establecer su reino eterno para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos habla pues que el efa pues no debe ser algo que se utilice para contener maldad, sino para contener alimento. El efa bien se puede también identificar como la iglesia en nuestros tiempos. Esta iglesia que Dios ha puesto para llevar alimentos, como lo leemos en el libro de Primera de Samuel, donde el Señor envía, pues a través de Isaí, envía a través de su hijo David a los que estaban en el campo de guerra comida a través de un efa, y le envía panes y le envía quesos. Bendito sea el nombre del Señor. A sus hermanos que estaban en la batalla, y precisamente en la batalla
los filisteos y donde salía este paladín de parte de los filisteos a amedrantar al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que estaban allí 40 días. Bueno, 40 días, simbolismo también de cuarentena. El pueblo de Israel estaba en cuarentena, estaban amedrantados, estaban atemorizados, pero Dios suple, ¿verdad?, la necesidad de ese pueblo allí a través de su alimento espiritual. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual para este tiempo en que estamos siendo hostigados por esta situación que nos está agobiando a nuestros alrededores. Pero hay de parte de Dios respuesta de fortaleza para nuestras vidas a través de su palabra. Dios nos está llamando a llenar nuestras vidas con su palabra, que es el alimento que nos fortalece para salir adelante, para vencer toda situación, toda necesidad que hoy enfrentamos, y que la palabra de Dios sea nuestro alimento diario para nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos alimentarnos de esa palabra. Hoy más que nunca la palabra de Dios está siendo expuesta. Hoy más que nunca la palabra de Dios está siendo conocida por todos. Y esperamos pues que esta palabra sea de bendición a usted en sus vidas y a cada uno de los oyentes y a cada uno de los que puedan tener acceso a esta palabra a través de estos medios. El Señor les bendiga. Quiero estar orando al final para pues encomendar al Señor la cobertura sobre su familia, sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque nos has permitido poder compartir esta palabra, Señor. Brevemente, Señor. Sabemos, oh Dios, que tu palabra es profunda, Señor, es extensa. Tiene mucho, Señor Dios, por lo cual, Señor, podemos aprender, Señor, ser fortalecidos. Pero en esta hora, Señor, esta palabra, Señor, sea tomada, Señor, en tus manos, oh Dios, y sea, Señor, oh Dios, grabada en el corazón, Señor, y llene la necesidad de cada uno de tus siervos, de tus siervas, Señor, de tus hijos y de todo aquel que escuche, Señor, y tenga acceso a esta palabra. Glorifícate, Dios, en cada necesidad. Glorifícate, Señor, oh Dios, y haz la obra, Señor, como tú sabes hacerlo. Tú eres el único Dios poderoso, tú eres el único Dios glorioso, Señor. En este momento, Señor, oh Dios, ponemos en tus manos toda necesidad, Señor, en medio de tu pueblo. Que tú traigas, Señor, ese aliento, Señor, esa fortaleza, Señor, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, para que aprendamos a confiar en tu palabra, Señor. Ese rollo, Señor, que está siendo expuesto en este tiempo, esa palabra que está siendo expuesta, Señor, se convierta, Señor, oh Dios mío, en nuestro alimento, Señor, cada día, Señor, y traiga bendición. Traiga bendición, Señor, porque hay un pueblo que está dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra. Hay un pueblo que se ha abierto, Señor, a reconocerte, Señor, oh Dios mío, en obediencia a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pongo todo en tus manos y te doy gracias. Amén y amén. Ha sido un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes y esperamos en el nombre del Señor vernos pronto. El Señor les bendiga a todos.